la cual ya permite que puedan, puedan pues venir a establecerse a Bolivia. La temática es de que el Banco Central está muy acostumbrado a hacer normativas deambulosas, inflexibles, y lo que hace esto pues es repeler a cualquier empresa internacional, como en este caso PayPal, ¿no? Por otro lado, una de las últimas tal vez cosas que se han logrado es que se ha logrado aprobar mediante la Cámara de Diputados una minuta de comunicación hacia la ministra de Relaciones Exteriores. Jaime Dum es muy conocedor de lo que son las relaciones internacionales, y tú sabes de que es importante que a partir de esta institución del Estado pues se pueda aperturar a nivel internacional caminos, puertas, para que pasarelas como PayPal lleguen acá a Bolivia. Gratamente se aprobó esta minuta, que es una recomendación a la ministra, donde ella tiene que tomar un rol primordial, importante a nivel nacional, para mostrar nuestra normativa, para también ser el vínculo con el Ministerio de Economía, para que existan normativas más flexibles acorde a las necesidades de PayPal. Bueno, ¿y por qué queremos PayPal en Bolivia? Alguna vez también he tenido la suerte de visitar al señor Jaime Dum y hemos hablado mucho sobre eso, porque hay un nicho emprendedor que ahorita está volando, navegando sin rumbo, porque lastimosamente hay plataformas como ser TikTok, YouTube, Spotify, entre otras muchas, que el pago es exclusivo por PayPal. O sea, no se puede hacer por Stripe, no se puede hacer por otras, es exclusivamente por PayPal. Y porque tenemos un nicho emprendedor muy amplio de que quiere recibir dinero, y en el exterior, lastimosamente, la cultura es pagar por PayPal, ¿no? Es la forma más fácil, la más efectiva, con menos, porcentaje que te quita, que es el 6%. Y bueno, es una oportunidad grande para nosotros que podamos tener esto. Y como última solución a esto es que estamos saliendo a las calles a una marcha que es el 22 de mayo. Tenemos grupos por Facebook y Telegram. Ahora, con el tema de criptoactivos, hemos ingresado a la propuesta legislativa que ha sido trabajada con varias personas que están aquí presentes, pero sobre todo con Fabián Espinosa y todos los sectores de blockchain y criptoactivos de Bolivia. Hemos hecho una propuesta excelente, la hemos socializado a nivel nacional sin ninguna negativa al respecto. Es más, todos están muy acorde a esta ley, pero lastimosamente ha llegado informe de rechazo por la GETIC y también por el Ministerio de Gobierno, lo cual nos están diciendo que no están de acuerdo con esa propuesta legislativa. Y bueno, lo que nos queda es seguir socializando, porque es un hecho que los criptoactivos van a llegar a Bolivia, porque ya está en el mundo entero. Es parte de una revolución tecnológica, económica que se está dando a nivel mundial, y Bolivia no puede ser relegado de esto. Entonces, esos son los avances que tenemos como parlamentarios y como equipo ciudadano que me está apoyando. Eso simplemente como un resumen introductorio, un contexto para todos. Y bueno, más bien acá lo importante es escuchar a Jaime Dum, cómo nos puede guiar como país, como tener una misión de país conjuntamente, porque nosotros tenemos una comunidad amplia y siempre decimos, ¿cuál es la solución? Si es que el gobierno actual es la problemática, entonces obviamente la solución es cambiar de gobierno, ver hacia el futuro. Se aproximan las elecciones del 2025 y tenemos que ver qué actores van a ser importantes para que como comunidad podamos llegar a estos importantes objetivos. Hasta acá mi participación. Muchísimas gracias nuevamente, Jaime Dum, por tu tiempo, por este espacio, y más bien queremos escucharte a ti. Bien, buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Para mí un honor. Gracias, Mariela, por la invitación. Un saludo cordial a Luis Rivas y a Carlos Rodrigo también. Y a todos, por supuesto, interesados en esta temática que es fundamental. Déjenme compartir la pantalla. A ver, no sé si la tienen ya ahí. Es correcto, tenemos la presentación. Perfecto. Les decía que es fundamental este tema porque una de las cosas por las cuales temas como blockchain, criptomonedas no avanzan, especialmente en un país como Bolivia, es solo y simplemente por gran ignorancia que hay. No solamente de los ciudadanos, sino de quienes hacen políticas públicas. Esa ignorancia no la tenemos solamente en el tema de criptos y blockchain, lo tenemos en absolutamente todo lo que es mercado de capitales. A ver, fíjense, Bolivia, por ejemplo, no hay acciones, no hay futuros, no hay opciones, no hay derivados en el mercado, y no es porque son malos, simplemente porque el regulador nunca ha podido
tener, digamos, la capacidad de generación de normativa y reglamentación para eso. En Bolivia hay temas tecnológicos que no se pueden hacer simplemente por temas de falta de conocimiento y falta también de voluntad de las autoridades, por supuesto, ¿no? Hay temas como la biotecnología también, por ejemplo, ¿no? La biotecnología, todos nuestros países usan biotecnología para producción agrícola. Nosotros podríamos incrementar 40, 50% las exportaciones, pero no se lo hace por temas de ignorancia y temas ideológicos también. Y eso también juega un rol fundamental cuando hablamos de los criptoactivos. Y miren, lo que yo voy a hacer es hablar obviamente de las criptos, tratando de poner mucho énfasis en temas regulatorios, temas de libertad hacia el final principalmente, y cómo funcionan y cómo nos pueden utilizar. Porque cuando la gente escucha tema criptos, cree, Bitcoin, nada más, y creen que no se puede hacer absolutamente nada más con todo esto. Pero obviamente la utilización que se tiene es muchísimo más grande. A ver, quisiera que pensemos en el mundo en que vivimos hoy, ¿no? Que es este. Es un mundo donde cualquier entidad del Estado, si yo voy a un supermercado, si voy a un banco y compro algo, ¿no? O hago una transacción, o voy a una entidad estatal a hacer algún trámite, siempre voy a ser atendido, fíjense, hoy en día por un ser humano. O sea, una persona me va a atender, ¿no es cierto? Y esa persona va a ayudarme con la transacción. Cuando voy al supermercado, compro algo, cuando voy al banco, tengo un cajero o un agente de cuentas. Y todo lo que se vaya a hacer, ¿no es cierto?, va a quedar en un sistema de cómputo y los servidores, ya sea de la entidad estatal, del supermercado o del banco, la transacción que he hecho, por decir. Y como todo esto está sujeto a poca confianza, ¿no es cierto? Una de las cosas interesantes es que todo lo que hacemos nosotros como personas, como empresas, como seres humanos, siempre está sujeto a la desconfianza. Entonces, alguien tiene que verificar que se haya hecho todo correctamente. Todo está sujeto a verificación. Entonces, son otros humanos los que verifican, llámense auditores, llámense superintendencias, llámense contraloría, lo que sea. Alguien siempre tiene que venir a ver que se ha hecho bien. Porque hay dos realidades fundamentales, no solo que tenemos los bolivianos, sino a nivel mundial, cualquier ser humano en cualquier parte del planeta. Y cuáles son las características sobre su actuar. Primero, yo digo, el hombre cambiará la información si nadie lo ve y si recibe un beneficio por hacerlo. Si nadie lo ve y puede tener un beneficio, esa persona va a hacer un ajuste a su favor. Y cuando todo se guarda en un solo lugar y no es público, se puede manipular. ¿Mm? Creo que en Bolivia estamos bien acostumbrados, ¿no? 2019, fraudes, votaciones que nadie sabe cómo se maneja. En la misma asamblea plurinacional a veces se vota y no se sabe cómo se votó, ¿no es cierto? Y tratan de no usar la tecnología y tratan de usar solo la interacción humana porque es más fácil de esconder. Entonces aparece este segundo mundo, ¿no?, que es del que estamos hablando y el que nos interesa, donde todo trámite, registro, transacción, transferencia, ya sea con entidad estatal, el supermercado, el banco, ya va directamente a un sistema digital, ¿no?, colgado en algo que se llama el blockchain. Ahora, obviamente, no voy a entrar al detalle de cómo funciona, ustedes capaz saben mejor que yo cómo explicar, pero básicamente se ha eliminado esta interacción de esta persona, de este ser humano. Y resulta que lo que se registra ahí tiene las siguientes características, ¿no? No es duplicable, es inmutable, es copiado miles de veces en varios lugares, es indestructible. Y el caso de las criptos, por ejemplo, ¿no? Si se destruye un bloque es porque alguien ha tratado de alterarlo y se vuelve a generar de nuevo, ¿no? Es como que se autosana, se cura solo, es verificable, es auditado cada 10 minutos o cada ciertos, un plazo, por ejemplo, el caso de Bitcoin, entre 7 y 10 minutos, básicamente se genera un bloque y se autoaudita, es inembargable, es inexpropiable,
Es trazable y es rastreable, no sabe, es anónimo, sin embargo, pero puedes hacer seguimiento a las transacciones. Es público y abierto, no tiene dueño, geográficamente está en todo el mundo, es descentralizado y es por consenso. Imagínense el poder que tiene esta tecnología blockchain. Y si nosotros tenemos acceso a todas estas características que estoy mencionando aquí, podemos cambiar muchísimo nuestro mundo actual donde necesitamos personas y seres humanos. Podríamos hablar que podemos reemplazar el dinero, podríamos hablar que podemos reemplazar decisiones importantes y guardar esas decisiones importantes. Podemos hablar de hacer elecciones en blockchain. Los notarios podrían estar en extinción si se usa el blockchain, ¿no es cierto? Las mismas bolsas de valores, etcétera, etcétera. Es un cambio muy grande. ¿Y por qué lo menciono con este énfasis de importancia? Porque Bolivia no puede estar lejos de esto. O sea, esta es una revolución, es un cambio tan grande. Es como si se hubiera descubierto la luz, ¿no es cierto? O la electricidad, para ponerlo claro, y Bolivia no está integrándose a eso. O es como que se ha inventado el primer automóvil, o es como que se acaba de inventar el Internet, ¿no es cierto? O sea, es un cambio tan grande y tan poderoso que no tiene sentido, no me cabe a mí en la cabeza que alguien quiera prohibir esto sin ni siquiera conocer y saber qué hace. Eso. Imagínense, prohibimos los automóviles en Bolivia, allá por 1860 cuando se han inventado, ¿no? O sacar un decreto diciendo, no, 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 eso de la electricidad no vamos a usar en Bolivia porque es complicado los cables, alguien se puede electrocutar, ¿no es cierto? O como se está haciendo ahora, no usen biotecnología porque eso es peligroso, que no sé qué, cuando ya todo es biotecnología. Entonces nos estamos aislando del mundo. ¿Ok? Primera conclusión. Segundo, para entender esto, y especialmente desde el punto de vista regulatorio, yo veo el ecosistema del blockchain y el ecosistema fuera de blockchain, es decir, lo que hacemos normalmente en nuestro mundo normal, si quieren verlo, yo lo veo así. Yo veo que las finanzas tradicionales iban muy felices avanzando en la historia y el año 2008 se bifurca la historia del sistema financiero especialmente. Aparece Bitcoin. Entonces ese white paper cambia el mundo. Y de pronto se bifurca de la siguiente manera. Las finanzas tradicionales se van por arriba, digamos, y todo lo que es industria blockchain se va por abajo. Se crean dos mundos paralelos. Así lo veo yo. Entonces, en las finanzas tradicionales vas a tener al Banco Central, los bancos comerciales, el dólar, el yen, el euro, todo lo que se hace todos los días. Y por abajo tienes la tecnología blockchain, donde tú tienes blockchains que permisionados, no permisionados, donde ya aparecen bancos, digamos, o empresas de DeFi, ¿no es cierto? Aparece gente ya fuera del sistema tradicional haciendo transacciones y estas DeFi, instituciones financieras digitales, se reproducen como hongos en este mundo a tal punto que no solo que puedes comprar y vender cosas a través de la tecnología blockchain, sino que también que puedes ahorrar, puedes prestarte plata, se crean bancos digitales por los cuales tú te puedes prestar a una tasa de interés y puedes pagar tus cuotas y puedes apalancarte y puedes poner en garantía ciertos criptos para comprar otros o otras cosas. Es decir, se reproduce el mundo, ¿no? Digitalmente aquí abajo. Y por supuesto, para que esto funcione, aquí he puesto, por ejemplo, todos los participantes que hay entre estos dos mundos, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, lo que son exchanges, ¿no es cierto? Centralizados, ¿no? Como Binance, Coinbase, Kraken, etcétera, etcétera, que están aquí al medio, ¿no? Tú tienes los descentralizados, ¿no? Como BitShares, BitSquare, PancakeSwap y qué sé yo. Y tienes la posibilidad de transar P2P, persona a persona, ¿no? Tienes los wallets, que son como depósitos de valores, digamos, si lo vemos desde el punto de vista del mercado de valores.
tienes los mineros que están haciendo funcionar el sistema, y tienes las bolsas de valores grandes, ¿no? Como el New York Stock Exchange, el grupo Commodity Mercantile Exchange, y tienes los ETFs que están ahí también. Entonces son como los intermediarios entre este mundo y este mundo, ¿no? Entonces, y estos dos mundos están interactuando uno con el otro. Fíjense la maravilla de este sistema, ¿no? Es como que estar en el mundo real y de pronto tener el paraíso encima y que tengas la posibilidad de trasladarte entre el mundo real y el paraíso y ir y volver, ¿no? Ir y volver dependiendo qué es lo que quieres hacer. Y obviamente la regulación se vuelve un tema complejo y la regulación en realidad viene a justamente agarrar todo este conjunto de jugadores aquí y el rato que quieren venir a este mundo, aquí aparece la regulación, ¿no es cierto? O sea, te vas a vincular con las finanzas tradicionales, bueno, ahí tengo que regular, ¿no? Entonces hay que tener claro eso. No, la regulación no tiene que venir a regular directamente al blockchain, ¿no? O decir, Bitcoin debe hacer esto, o Bitmain o Bitfury tiene que hacer esto en el blockchain. No, no, no. Ellos van a tener que hacer algo si se vinculan y se casan, ¿no es cierto? Se conectan con el mundo de las finanzas tradicionales en este caso. Ahí es donde viene la regulación. Y la famosa tokenización que estamos hablando es justamente agarrar, ¿no es cierto?, activos reales de este mundo, y tratarlos de llevarlos a este otro mundo, ¿cierto? Y que interactúen los dos. Entonces es una cosa realmente fantástica e impresionante. Ahora, cuando vemos los tipos de criptoactivos, y voy a tratar de pasar un poquito rápido en esto, obviamente tenemos criptomonedas, yo lo veo así, clasificado en 4 grupos. Criptomonedas que hacen pagos digitales y se podría decir que son una especie de moneda. Ahí estaría Bitcoin, Zcash, Ripple y qué sé yo. Y las stablecoins. Entonces sirven para comprar, vender, transferir, no tienen jurisdicción, no son emitidos por ningún país y guardan valor y muchas están protegidas contra la inflación, ¿no? Entonces ese es un grupo. Tú tienes otro grupo que son más como utility tokens, ¿no es cierto? Que se usan como para contratos inteligentes, ¿no? Ahí está Ethereum, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ethereum en realidad se dice, se paga un gas fee porque lo que hace es como gasolina que se mete a su sistema para que algo funcione, ¿no es cierto? Entonces, digamos que Bitcoin es como un dólar. Ethereum es más como gasolina o petróleo que tienes que usar para que algo funcione, ¿no es cierto? Entonces, fíjense las diferencias que hay. Entonces, por ejemplo, los contratos inteligentes son esta interacción entre el mundo digital y el mundo real. Podríamos poner un ejemplo, digamos que Mariela y yo hemos hecho un contrato, por decir, para que yo dé esta charla hoy día, ¿no es cierto? Y hemos hecho un contrato, ¿no es cierto?, que dice que yo empiezo la charla y el rato que yo termino la charla, automáticamente ese contrato que hemos puesto, ese contrato inteligente, si escucha aplausos al final, ¿no?, le debita de la cuenta de Mariela un monto X que son mis honorarios, digamos, ¿no? Bueno, valga la aclaración que no es así porque no estoy cobrando por esto, pero digamos, ese es un ejemplo de cómo puede funcionar. Entonces, puedes usar todos estos smart contracts, ¿no es cierto?, para hacer todo este tipo de actividades, ¿no es cierto? Que entonces ahí ya no estamos hablando siquiera de comprar y vender cosas, estamos hablando de hacer cosas que se registren, que se ejecuten bajo la confiabilidad de lo que te da un blockchain. Después tienes criptomonedas que son más como security tokens o equity tokens, me imagino, te dan propiedad y pueden también utilizarse para hacer registros de propiedad, ¿cierto? Ya se está hablando mucho, por ejemplo, en el mercado de valores, que es donde yo trabajo mucho, ya yo creo que en 2 años las bolsas más importantes del mundo ya van a hacer trading en blockchain, o sea, ya no se va a usar siquiera las bolsas de valores para opciones y futuros. O activos físicos, ¿no es cierto? Activos inmobiliarios. Uno que a mí me llama la atención mucho, se los quiero mencionar,
es, por ejemplo, registros de derechos reales que está en moda, ¿no es cierto? Eso debería estar no con la GTIC, podría estar en blockchain, ¿no es cierto? Entonces, y eso haría que comprar y vender nuestros bienes no necesitarías ir a hacer ningún trámite con derechos reales porque es simplemente mover mi casa de una billetera a otra, me imagino, una cosa así. Sistema de votación. No sé si ustedes sabían, pero la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el 2020, ha hecho usando blockchain una elección, creo que era para el Colegio de Abogados o algo así, o no sé qué de los abogados en la universidad, de la Asociación de Abogados de la universidad. Las cámaras de industria, comercio en Bolivia han hecho elecciones para sus presidentes y directorios también usando blockchain. Sierra Leona es un país donde se ha hecho, creo que en 2018 ha sido una elección nacional, ¿no es cierto?, usando blockchain. O sea, ya no hay Corte Nacional Electoral ni esas estupideces ahí. En Moscú hacen las elecciones municipales usando blockchain. Suiza hace sus referéndums usando blockchain. Virginia, el estado de Virginia y Utah, por ejemplo, han hecho elecciones de autoridades estatales usando blockchain. Entonces, imagínense el poder que tiene esto, ¿no es cierto? Y por supuesto tienes los NFTs que se llaman, que ya son tokens criptográficos, ¿no es cierto? Que representan algún activo único y qué sé yo. Entonces, fíjense, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que las criptos almacenan valor, dan utilidad y propiedad, dan registro y dan fe. Entonces hemos creado todo un mundo paralelo, un sistema financiero completo que es público, fuera de las, digamos, de las garras del Estado, es descentralizado, no tiene país, sin Estado, ni gobiernos, todo es programable, infalible y totalmente confiable, ¿no? Entonces, eso es el ecosistema, digamos, de blockchain. Ahora, cuando vemos las cripto más importantes y para ver la seriedad y la importancia que tiene este mercado, fíjense, aquí están las tres más grandes y a propósito las muestro porque quiero hablar un poquito de USDT. Ustedes que están en este mercado saben, hoy día en $62,700 el Bitcoin tiene una capitalización de mercado de 1.2 trillones de dólares, ¿no? Es un precio, es una cantidad importantísima. Solo para que tengan relación de qué se trata, es 28 veces el Producto Interno Bruto de Bolivia. O sea, 28 Bolivias juntas representan Bitcoin en este momento. Después tenemos Ethereum y Tether, que es una stablecoin. Fíjense, está en 0.99, porque justamente las stablecoins van atadas en una canasta, ya sea de dólares o otras criptos, manteniendo una relación de a uno con el dólar. Entonces, tienen a Tether, tienen a Binance, USD, ¿no es cierto? USD regulada por el Departamento de Servicios Financieros, querían poner énfasis en eso. USDC, ¿no es cierto? USD Coin está respaldada por efectivo y bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y DAI, que es una cesta de diferentes criptodivisas. Entonces, fíjense cómo, así como tienen Bitcoin y otras, también hay stablecoins que sí tienen respaldo en activos del mundo real. Ese es el punto que quiero hacer. Y resulta que tienen muy poca oscilación. Entonces, no hay que pensar solo en Bitcoin. Entonces, si tú quieres transferir dinero a alguien, ¿no? Capaz sea mejor, te convenga usar un stablecoin, ¿no es cierto? Porque no va a cambiar el precio en el camino. Entonces, es fundamental conocer de que no se trata de altísima volatilidad, de un mundo, digamos, sin ningún tipo de control y donde la gente hace lo que le da la gana. No es así, es en sí altamente, digamos, regulado por sus propias reglas. Cuando hablamos del white paper de Bitcoin, ese white paper es un conjunto de reglas, o sea, está autonormado, si quieren verlo, de esa manera, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho, por supuesto, que en el mundo, aquí he puesto algunos headlines, o digamos, algunos titulares de prensa, que, bueno, hay muchos más, por supuesto, pero muchos de estos me han parecido muy interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, aparece el impuestos al Bitcoin en alguna parte,
impulsar proyectos de Bitcoin es la nueva apuesta de la ciudad más digital de Colombia. No me acuerdo el nombre, pero en Colombia hay una ciudad digital que están tratando de armar. Se establece, ¿no es cierto?, que 1 en 5 adultos invierten en criptomonedas en los Estados Unidos. El banco digital Nubank de Brasil en un mes llega a tener 1 millón de usuarios, por ejemplo. Rusia utiliza las criptos para tratar, evidentemente, así como el dólar se usa para cosas buenas o malas, Rusia usa las criptos para tratar de evitar las sanciones internacionales que tiene. Colorado, el estado de Colorado usa criptos para que se paguen impuestos, por ejemplo, y un país invadido como Ucrania, ¿no? Acepta hasta Dogecoin para donaciones, ¿no es cierto? En Dogecoin nomás recibió 35 millones de dólares cuando ellos pidieron ayuda al mundo, pidieron plata, y fíjense cómo las criptos han ayudado a los ucranianos no solo a colectar recursos, sino también a proteger el patrimonio de muchas de esas familias desplazadas por la guerra, ¿no? Y cuando vemos en América Latina, esta es mi opinión aquí, usando algunos datos, es un terreno muy fértil para el uso diario, ¿no? Especialmente del Bitcoin y las criptos en general. A ver, primero, ¿qué beneficios en América Latina se ve en Bitcoin? Velocidad, instantaneidad y seguridad de las transacciones, ¿no? Chain Analysis, por ejemplo, muestra que Argentina, Brasil y México están entre los 20 principales países con mayor adopción de Bitcoin en criptomonedas. Estamos hablando de 2 de nuestros vecinos están entre los 20 países con mayor adopción de Bitcoin y otro tipo de criptomonedas. Fíjense, Brasil está en la 9ª posición en el mundo, Argentina en la 15 y México en la 16ª. ¿Y por qué? A ver, Latinoamérica tiene todas las características para que la gente quiera buscar una alternativa a su moneda local, ¿no? Primero, son economías de alta volatilidad, en el caso de Argentina en su momento, y ahora mucha inflación. Argentina y Venezuela, ¿no?, con inflaciones de 3 dígitos, han hecho que la gente busque otra alternativa, ¿no? En Bolivia no estamos con una alta inflación, pero todo apunta a una presión inflacionaria hacia adelante, y mientras se va perdiendo la confianza en la moneda local, por supuesto, si no encuentras dólares, tienes que poder tener una alternativa, y el Bitcoin se ha vuelto un refugio de valor. El otro tema también es que las transacciones financieras tienen comisiones muy altas, y la inclusión financiera, hay un tema bien interesante, no lo tengo ya anotado, pero en Latinoamérica se ha estimado que el 51% de la población tiene acceso a servicios bancarios en toda Latinoamérica, pero el 70% tiene acceso al Internet. Es decir, hay más gente con acceso al Internet que a los bancos. Y se puede deducir que si tienes Internet, puedes acceder a las criptos fácilmente. Entonces, si tú quieres bancarizar a tu población, más fácil que llevarlo a un banco es ayudarlos más bien a través del Internet. El tema de remesas en América Latina, ¿no? Latinoamérica es la segunda región más alta con recepción de remesas más altas en el mundo. Y, por ejemplo, El Salvador es un ejemplo interesante de cómo cuando legalizan, autorizan como moneda de curso el Bitcoin, en un periodo de un año, 1000% crece la cantidad de remesas que se trasladan a las criptos, ¿no? Entonces, las remesadoras ya no se utilizan realmente en El Salvador. Entonces, fíjense cómo la utilidad del sistema es muy grande. Y cuando vemos, ¿no es cierto?, las estadísticas de las plataformas P2P por país, según Chain Analysis, son reportes del 2021, no tengo algo reciente, pero seguro no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, fíjense cómo Venezuela, Argentina están entre los países, y Bolivia está aquí. Fíjense cómo estos países son las que tienen por valor la mayor cantidad de transacciones en Latinoamérica. Qué casualidad, Argentina y Venezuela. Obviamente, porque sus economías han sido destruidas por sus gobiernos, y eso ha llevado a la gente a buscar, por supuesto, protección de otra manera.
Ahora, eso también nos tiene que hacer reflexionar si el mundo está yendo por ahí y hay tanta utilidad para para las criptos. ¿Cómo es posible que aquí tengo la lista de todos los países donde las transacciones están autorizadas y hay 2 países donde las criptomonedas son legales plenamente, ¿no? Todos sabemos de El Salvador, pero la República Centroafricana también ha autorizado Bitcoin y todo tipo de tokens para que se pueda usar dentro de su economía, ¿no? Entonces, fíjense, ahí hay 2 países en el mundo con libertad total y absoluta, y no solo eso, han reemplazado su moneda local, han ido a ese extremo para usar Bitcoin. Países donde hay restricciones bancarias para las criptomonedas, país cercano, Ecuador, y fíjense, ahí está Canadá también, Arabia Saudita, Rusia, Taiwán, etcétera, etcétera. En otras palabras, en este mundo paralelo que les decía, entre las finanzas tradicionales y las finanzas en blockchain, lo que ellos hacen, estos países, es evitar poner una llave a que se junten las dos, ¿no es cierto? Y seguramente es mientras hacen regulación. Y ahí están los países donde las criptomonedas han sido declaradas ilegales como medios de pago y para utilidad en el comercio, ¿no es cierto? Argelia, ahí está Bolivia, junto a China, Egipto, Kosovo, Marruecos y Nepal. Una cosa que llama la atención es que a pesar de que Egipto, Nepal, Marruecos y China, ¿no es cierto?, se encuentran entre estos países con mayores niveles, se encuentran entre los países más bien con mayores niveles de ciudadanos que han adoptado los criptoactivos para sus restricciones, ¿no? O, perdón, para sus transacciones, pese a las restricciones existentes. Entonces, aquí viene el primer tema. Que lo hagas ilegal no significa que no se va a usar. Ese es un mensaje que tienen que tener las autoridades. Que tú digas que no se haga no significa que no se va a hacer. Igual se va a hacer. Es más, el hecho que tú metas a la cárcel a los librecambistas y tú digas que el dólar es 6.96, no sirve. El mercado ha decidido que aunque hagas eso, va a ser a 8.40 y 8.50. Y va a haber mercado paralelo. Y no solo uno. En Bolivia yo ya he contabilizado 14 mercados paralelos de dólar. Hay 14 tipos de cambio vigentes en este momento, ¿cierto? Entonces, es así como funciona. Y vienen y te dicen, no, que las criptomonedas se utilizan para mucho fraude, todos son unos terroristas los que están ahí. Y fíjense, les quiero mostrar para que ustedes, en defensa de las criptos, cuando alguien les diga eso, muestren lo siguiente. Aquí tengo una gráfica de el fraude con tarjetas de crédito a nivel mundial. Fíjense, creciendo. Y el año 2023 ha llegado a 40.000 millones de dólares de fraude con tarjetas de crédito. Si vemos con fraude con otro tipo de cosas, debe ser mucho más grande, ¿no? Que se entran a tu cuenta y te roban, etcétera, etcétera, debe ser mucho grande. Esto es solo tarjetas de crédito, 40.000 millones. Cuando vemos las criptos, resulta que el 2023 ha sido 24.000 millones. O sea, casi la mitad de lo que es tarjetas. Evidentemente el 2022 ha sido grande, ¿no? Casi 40.000 millones, porque hemos tenido ahí temas muy complejos con algunos exchanges y qué sé yo. Pero fíjense, es más, ha caído. Entonces podemos decir que el mundo cripto, las actividades fraudulentas están cayendo, mientras que en el tarjetas de crédito está subiendo. Y en tarjetas de crédito es prácticamente el doble de lo que es el mundo cripto. Entonces, ¿cómo puedes venir a decir que las criptos son totalmente inseguras? No, señor, me parece que las tarjetas de crédito en realidad son las más inseguras. Y cuando vemos lavado de dinero, estos son datos de Chain Analysis y de la United Nations Office on Drugs and Crime Reports. Fíjense, el 2023 se ha detectado 22.000 millones de dólares de lavado de dinero usando criptos. ¿Ok? Bueno, primera cosa, sí se puede detectar el lavado. Hay maneras de hacerlo. Ahí está la prueba, 22.000 millones que han sido certificados como lavado y se han tomado acciones. Pero cuando vemos los movimientos de dinero,
los ingresos más grandes, si quieren, en el mundo. La industria que tiene que ver con seguros de vida y de salud es de 4.6 trillones de dólares. El sistema de pensiones del mundo es de 4 trillones de dólares. Y el lavado de dinero el año 2023 ha sido de 4 trillones de dólares en el sistema de intermediación financiero normal. Imagínense, 4 trillones de dólares de lavado ha habido en el 2023 contra 22.000 millones de criptos. Solo para que tengan una idea, 22.000 millones es el 0.55% de los 4 trillones. O sea, estamos hablando que el lavado que se da mediante los mecanismos de intermediación financiera regulares, normales, estándares, es infinitamente mucho más grande que el lavado que se da usando el ecosistema de las criptomonedas. Esa es otra conclusión, Mariela, que tienen que tomar en cuenta ustedes cuando están peleando contra los reguladores, ¿cierto? Es realmente contundente la diferencia. Y a diferencia, ¿no es cierto?, del lavado y del uso de las cuentas bancarias de manera ilegal, fíjense, esto es simplemente para mostrarles rápidamente. Aquí se puede hacer el seguimiento del uso de las cuentas en criptomonedas ilegales y se puede saber exactamente qué direcciones han hecho transacciones con dinero que es ilegal. Por ejemplo, esta gráfica que les estoy mostrando aquí y estas cuentas que están aquí abajo son cuentas legalmente ya establecidas como cuentas que están vinculadas al terrorismo internacional, a Al Qaeda y a Hamas. Y tú puedes ver los números de cuentas, ¿no? Puedes ver ahí sus descripciones y puedes ver cómo han usado la plata y a qué cuentas han ido. Esto tú no puedes tener de manera pública en ninguna cuenta bancaria del sistema financiero. Es más, cuando ven una cuenta del sistema financiero tradicional que se ha usado ilegalmente, se toman meses tratando de ver cómo se ha usado la plata. Y por supuesto, si alguien ha sacado un efectivo, ya no sabes dónde se ha ido la plata. En cambio, en las criptos, tú sabes totalmente cómo se ha hecho todo el movimiento, a pesar que es anónimo, a pesar de que tiene todos los niveles de seguridad que tiene, eso no quita de que no sepas cómo se ha transado las criptos. Y aquí tengo, por ejemplo, la lista de los 10 tenedores de bitcoins más grandes del mundo. Y por supuesto, algunos, o sea, son anónimos, pero algunos sí han revelado su nombre por temas ya de transparencia, porque están, por ejemplo, vinculados al mundo de las finanzas normales. Por ejemplo, el primero es Binance, ¿no? Entonces, Binance tiene 248.597 bitcoins, son 15.2 billones de dólares. Aquí está Robinhood, Bitfinex. Y fíjense aquí, el cuarto tenedor más grande de bitcoin es el FBI. El FBI tiene su propio wallet, ¿no es cierto? Donde ahí ellos han logrado, ha habido un hack a Bitfinex, creo que ha sido hace 3, 4 años, y el FBI ha logrado, ¿no?, capturar todos los bitcoins que han sido robados a Bitfinex y lo ha puesto en un wallet que es del FBI. Entonces, fíjense cómo las autoridades tampoco es que no saben absolutamente nada. Entonces, con la ayuda de todo el sistema de blockchain y todos los que participan, pueden hasta identificar cuáles BTCs, digamos, son ilegales y los ponen a otra billetera. Aquí tienes otra, por ejemplo, la décima tiene 4.2 billones, que es otro wallet del FBI, ¿no? Y hay uno, el 6, que es de Mt. Gox Hacker, o sea, es un hacker que es el que hizo caer a Mt. Gox, robándole todos sus bitcoins. Y bueno, como no puedes tú quitar del blockchain como sacas la plata de una cuenta y llevártelo a una mochila, el que ha robado toda esa plata se ha quedado, no diría congelado, pero ha quedado su cuenta identificada y no puede hacer ninguna transacción con eso, ¿no? Entonces, el asaltar realmente un exchange o un banco, entre comillas, en el blockchain es algo medio estúpido, ¿no? Porque ¿qué tienes que entrar con una metralleta y decir,
señores, ¿no? Metan los bitcoins de este wallet a este otro wallet. Eso es lo que tendrías que hacer, ¿no? Y el tipo te lo hace y te dice, ok, me acabas de asaltar. Sí, pero anda a sacar después eso después, a ver cómo lo vuelves efectivo. Entonces, esto demuestra que hay un altísimo nivel también, de alguna manera, de seguridad en el sistema blockchain, que ni siquiera el FBI puede monetizar lo que está ahí adentro, digamos, o lo puede alterar. Ya está ahí, lo tiene y obviamente hace un sistema de vigilancia y seguramente el FBI, que el rato que vea o, conveniente, va a empezar a vender seguro esos bitcoins y más bien volverlos efectivo para devolverle a la plata la plata a las víctimas. Y otra cosa que quería mostrarles es cómo la prohibición no para el mercado de criptos, ¿no? Simplemente como ejemplo, recuerden que la China, más o menos allá en septiembre del 2019, minaba el 75% de, de las criptos en el mundo, ¿no? Era el minero número uno, Rusia estaba en segundo lugar y Estados Unidos en tercer lugar. Y ellos prohíben las criptos en septiembre de 2019, especialmente la minería. Eso hace que para noviembre del 2021, fíjense, Estados Unidos se sube empieza a minar el 35%, Kazajstán aparece con un número importante, Rusia también, y de estar en cero en noviembre la China, hoy en día está alrededor del 21%. Entonces fíjense cómo un país que te prohíbe la minería llega a cero, pero después rápidamente vuelve a escalar y ahora está en el 21% de toda la minería en el mundo, lo hace China. Y ustedes dirán, ¿cómo lo hace China si es ilegal? Pues el mercado ha encontrado la manera. Son mineras ilegales. Son pues como las cooperativistas que tenemos en el norte de La Paz, me imagino, ¿no? O sea, saben que está ahí, pero el gobierno no puede hacer nada y no usan la energía del sistema, del grid, digamos, eléctrico de Rusia, sino que generan su propia energía, ¿no? Entonces, de los 432.949 mineros que había en la China, lo que han hecho es mover sus servidores, llevan 205.000 servidores a Rusia, 87.000 a Kazajstán, a Estados Unidos se llevan 87.000, y fíjense cómo Venezuela y Paraguay terminan recibiendo con los brazos abiertos a estos mineros. Obviamente Bolivia no aparece por las prohibiciones que tiene. Y en Bolivia, cuando vemos el peligro de las criptomonedas, según lo establece el mismo Banco Central, ¿no? ¿Qué razones nos da? Dice que es un dinero que no se puede cambiar por dinero real, ¿no? Fíjense, esto es mentira. Por supuesto que se puede, ¿no? Pero esa es una razón que están usando. Las transacciones no son reversibles, pero por supuesto, y eso es positivo, ¿no? Es positivo que no sean reversibles, más bien eso es un alto nivel de seguridad. Estafas. Los más altos inversores tienen ganancias a costa de los nuevos o pequeños, como las estafas piramidales. ¿Pero de qué están hablando estos estúpidos? No tiene nada que ver con eso. ¿Cómo pueden decir eso? Y lo dicen oficialmente. Dice que exponen a las personas a ser víctimas de estafas con promesas de rápidos y grandes ganancias. Sí, puede ser, pero eso no es problema del Bitcoin, es de la gente ignorante o de la gente abusiva que usa el Bitcoin. Y valga la aclaración, ya hemos demostrado que hay más estafas en realidad con tarjetas de crédito que con Bitcoins. Pérdidas, su valor se aumenta y disminuye rápido y bruscamente, por lo que puede generar altas y irrecuperables pérdidas. O sea, en otras palabras, oscila mucho. Pero a ver, señores del Banco Central, les muestro esta siguiente gráfica. Esta es la oscilación del Bitcoin el último año, ¿no? Tenía un ascenso y ahí empezaba a caer. Y es relativamente estable, si pueden ver el cambio porcentual de sus precios. Cuando veo el petróleo, fíjense, es muchísimo más inestable. Y resulta que las reservas internas, las reservas de gas, la explotación de gas, está atada y vinculada, la exportación del gas, a un precio del gas internacional y del petróleo y no sé qué, está vinculado a esta oscilación. O sea, Bolivia, sus principales exportaciones, ¿no? De alguna manera podríamos decir que está vinculado a un elemento que oscila mucho más que un Bitcoin, ¿no? Es más, no nos olvidemos que
que las exportaciones de gas 2014 eran 6.000 millones y 2016 ya eran 2.500 millones. Una caída más grande que el Bitcoin. Y cuando vemos al euro, resulta que el euro es mucho más volátil, ¿no es cierto?, que porcentualmente, que el Bitcoin. Entonces, ¿por qué no prohibimos el euro y prohibimos también el petróleo? ¿No? Si se trata de las oscilaciones y las variabilidades y eso que genera riesgo porque va a haber ganancias y pérdidas. ¿Y qué es lo que dice la resolución del Banco Central? ¿No? Dice, se prohíbe asociar o vincular instrumentos electrónicos de pago autorizados por el BCB al BCB a criptoactivos. Y debido a que los criptoactivos no son una moneda de curso legal en el país, el BCB prohíbe su uso, comercialización y negociación, ya que implican potenciales riesgos de generar pérdidas económicas a sus operaciones y poseedores. Aquí les quiero hacer notar, fíjense cuál es la razón. En resumen, la razón por la cual está prohibido es porque pueden generar pérdidas económicas. O sea, gracias papá Estado, tú me estás cuidando a mí, ¿no es cierto? Entonces tú, como tú me estás cuidando, yo soy un tonto, un idiota que puedo perder, te tengo que agradecer a ti porque me estás cuidando. Fíjense la forma paternalista típica de un Estado, ¿no es cierto? Un Estado que lo hace todo, que lo quiere hacer todo, vigila todo y decide quién gana y quién pierde. Al final de cuentas, si yo quiero hacer y pierdo, es mi problema. ¿Por qué me tienes que tú supuestamente proteger? Es más, ¿en qué me proteges? Tú no me proteges en nada, ¿no? En absolutamente nada. Aquí pueden entrar a robar a mi casa y es más, puede ser que el policía sea el ladrón, ¿no? Entonces, ¿qué me vienes a decir que me estás protegiendo? Lo que estás haciendo es que estás quitando mi libertad de yo hacer libremente lo que veo conveniente. Y justamente el precio de la libertad es ser responsable de las acciones que uno toma. Entonces, si yo pierdo, es mi problema, no es problema del Estado. Sin embargo, a pesar de todas esas prohibiciones, quiero mostrarles estos datos que son muy interesantes. Es justamente el volumen mensual, ¿no?, de transacciones en criptos en Bolivia. Los datos que se los tenía era hasta el 2021 más o menos, y después el 2023 logré recuperar algunos datos. Se hacía más o menos 500,000, en febrero de 2021 se llegó a 500,000 al mes en Bolivia. Y después ya el 2023, alrededor de marzo, abril, cuando empiezan los problemas del dólar, sube de 500,000 a 1,500,000 al mes. Entonces significa que hay muchos bolivianos que han optado por las criptos cuando han visto que el dólar ha empezado a transarse, ¿no?, en un mercado paralelo diferente al 686, 696. Queda claro, ahí está la evidencia, que los ciudadanos bolivianos han buscado la manera de encontrar refugio fuera del sistema tradicional. Y este dato que me lo pasó recién Carlos Rodrigo, muchas gracias, se mide en cada país, de acuerdo a su población, cuánta gente, qué porcentaje tiene criptomonedas. En Bolivia, sorpresa, 252,801 ciudadanos bolivianos tienen criptos. ¿Mm? Y ustedes dirán, ¿y cómo sabemos eso? Esas son otras cosas fantásticas. El blockchain genera toda esta información y es libre, es pública. Tú puedes ver país por país cuánta gente tiene, cuánto están transando. Tú puedes ver en Bolivia cuántas cuentas bancarias hay públicamente. ¿Pueden ver eso? ¿Pueden ver cuáles son las 10 cuentas más grandes del banco mercantil? No. Entonces, en realidad, no es que el mundo de las criptos es oscuro, más bien es totalmente transparente. A pesar que es anónimo, es totalmente transparente. Y esa transparencia hace que sea mucho más creíble y más confiable que los sistemas tradicionales. Y aquí fíjense, esto es hoy día una transacción, ¿no?, en Binance. Hoy, ¿no?, alguien ha comprado, ha ofrecido USDT,
1.271.75 USDTs a 8.77 bolivianos, ¿no? Entonces, fíjense, ese es el tipo de cambio cripto en Bolivia para el dólar. Pues recuerden, un USDT es un dólar, es un stablecoin, y lo está vendiendo o lo ha vendido a 8.77. Entonces, el dólar cripto está en 8.77. Tú quieres ahorita refugiarte en dólares, no puedes, porque no hay dólares físicos. Pero puedes entrar a Binance y te compras un USDT que equivale a un dólar por 8.77. Evidentemente, parece que el tipo de cambio está un poquito más alto, puede ser el volumen, lo que sea. Pero tú puedes comprarte y refugiarte en criptos hoy en día desde Bolivia usando tus bolivianos directamente a USDTs. Y esta venta se puede hacer, o esta transacción que hace esta persona, a través de cualquiera de estos bancos, Banco Unión, Banco Económico o Banco Mercantil. Y Banco Unión, Banco Económico y Banco Mercantil ni siquiera saben, pero al final se está usando su sistema, ¿m? Porque todo esto es digital y es electrónico. Y obviamente si ellos se enteran, te cancelan y te pueden cerrar la cuenta y qué sé yo. Pero a pesar de todas las prohibiciones, señores, 1,5 millones de criptos al mes en Bolivia, y estamos hablando de más de 258,000 personas activas con cuentas criptos en el país, a pesar de que está totalmente prohibido. Entonces, cuando ya entramos a ver qué significa esto desde el punto de vista de la libertad económica, hay unos 6 temas que a mí me preocupan. Y los bolivianos tenemos que empezar a pensar de que hay cosas que nos hacen menos libres cada vez. Y la libertad económica es fundamental, no solo para poder proteger tu patrimonio, sino también para estar tranquilo con las cosas. Entonces, yo he dividido en 6 partes, ¿no? Libertad y competencia, ¿no? Entonces, el primer tema, a ver, porque lo que yo digo es, de alguna manera, ¿no? Esta prohibición de las criptomonedas en un país, piensen así, es una restricción muy grande, ¿no? A la libertad individual y económica. O sea, yo quiero hacerlo, me tienes que dejar hacerlo. Si yo no estoy causando un daño a tercero, ¿no es cierto? Porque la libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro. Pero, a ver, ¿por qué digo que esto es muy serio? Por ejemplo, cuando digo hay libertad individual y autonomía financiera, ¿no? Y a ver, volviéndolo un poquito académico también, ¿no? O sea, por ejemplo, 2 pensadores liberales muy grandes, John Locke y John Stuart Mill, por ejemplo, decían que era importantísimo la independencia y la autonomía individual, ¿no es cierto? De tomar decisiones autónomas y tener soberanía sobre tus propias decisiones. Siempre se nos ha enseñado que la soberanía es propio de un estado o de un país. No, la soberanía es esencialmente sobre las decisiones personales. Tenemos que ser soberanos al nivel individual, ¿no? Por ejemplo, las criptos permiten a las personas, ¿no es cierto?, tener un control directo de sus finanzas, sin la intermediación de instituciones financieras. Entonces, cuando tú prohíbes, yo lo veo así, las criptos, digamos que el Estado de alguna manera está restringiendo esa libertad, ¿cierto? Definitivamente está restringiendo esa libertad y está impidiendo que las personas decidan cómo quieren manejar y almacenar su patrimonio, su riqueza. Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema es hay un serio problema que afecta, ¿no es cierto? Esto afecta a la competencia y la innovación en el sistema financiero, por supuesto, ¿no? Friedrich Hayek, él escribió un libro que se llamaba La desnacionalización del dinero, ¿no? Él ya habló de esto. Él ya, es increíble, él vio hace muchas décadas atrás cómo se podría llegar a crear un sistema paralelo, ¿no? Y él argumentaba, ¿no? A favor justamente de un sistema alternativo al tradicional, ¿no? Él decía que más bien al crear un sistema alternativo al tradicional,
generaría competencia entre el dinero fiat y el dinero de las criptos, ¿no es cierto? Y eso daría estabilidad monetaria, porque obviamente el sistema tradicional puede emitir más y generar inflación, mientras que las criptos no, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, las criptos representan, queramos o no, no, aunque no le gusta al Banco Central, representan pues una innovación financiera muy significativa en el sistema financiero, ¿no es cierto? Y ofrece obviamente alternativas a las monedas fiduciarias tradicionales, se puede hacer mucho más cosas, incentiva a los bancos centrales a mejorar sus políticas monetarias. O sea, un banco central debería verlo como algo, como una competencia y tiene que mejorar él mismo, ¿no es cierto?, como banco central. Entonces, prohibir las criptomonedas elimina esa competencia y frena la innovación, por supuesto, ¿no? Lo cual es totalmente contrario a un mercado libre, digamos, ¿cierto? Ahora, el otro tema que yo veo complejo en esto es propiedad y protección de valor. Cuando lo vemos desde el punto de vista de la libertad, el derecho a la propiedad, ¿no? Ahí como decía Ludwig von Mises y Murray Rothbard, ellos, por ejemplo, destacaban muchísimo el derecho a la propiedad privada, ¿no? Como un fundamento de la economía de mercado. O sea, si no hay propiedad privada, no puede haber libre mercado, porque nadie va a vender lo que no es suyo, ¿no? Entonces, las criptos son una forma, y escúchenme bien, así es que hay que ver esto. La cripto es una forma de propiedad digital. Entonces, la misma Constitución te habla que la propiedad privada aquí y allá. Ojo, la propiedad privada también es digital. Entonces, eso tiene que estar interpretado también dentro de la protección patrimonial, protección privada y propiedad privada que está en la misma Constitución, ¿no? Entonces, por eso, prohibir esa propiedad privada, ¿no? En esencia, yo lo veo así, es una expropiación que se nos está haciendo en Bolivia. Cuando tú dices, no puedes tú, ¿no es cierto?, ser dueño de un Bitcoin o usar ese Bitcoin para transar en el país, te están quitando tu propiedad privada, te están expropiando de tu propiedad privada, ¿no? Entonces, eso creo que es fundamental, ¿no? De argumentarlo de esa manera. Y cuando hablemos de resistencia a la inflación y protección del valor, pues está clarísimo que las criptos tienen pues un rol fundamental en eso, ¿no es cierto? Recuerden Milton Friedman, el monetarista, ¿no? Él decía que la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, las políticas expansivas de los bancos centrales nos causan daño. Las criptomonedas, especialmente el Bitcoin, es muy interesante. Obviamente ustedes, que hay muchos expertos, saben mejor que yo que tiene esa oferta limitada a 21 millones y no está sujeto a las decisiones arbitrarias de los bancos centrales. Ofrece una protección automática, obviamente, contra la inflación, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú prohíbes las criptomonedas, estás también prohibiendo, yo digo, la capacidad o la posibilidad, digamos, de los ciudadanos de proteger sus patrimonios, su riqueza, aunque sea chiquitita, de la devaluación monetaria, de la inflación que causan los bancos centrales. Entonces, por eso ves Venezuela y Argentina, ¿no es cierto?, liderando la cantidad de transacciones en el mundo cripto. ¿Por qué? Porque es la gente que está buscando protección patrimonial. Entonces, no puedes quitar ese derecho a los ciudadanos. Y, y cuando hablamos de elección y transparencia, ahí también yo veo transgresiones muy importantes a las libertades individuales, ¿no? O sea, las criptomonedas funcionan en redes descentralizadas, ¿no? Entonces, son mucho más transparentes, a pesar de eso, que los sistemas financieros tradicionales, ¿no? Que están controlados por el Estado, ¿no? Eso hemos visto. O sea, yo puedo ver el movimiento de las cuentas, lo puede ver cualquiera. Aquí en Bolivia, para el movimiento de una cuenta de un banco, necesitas una orden fiscal y necesitas no solo eso. Bueno, tú no la puedes ver si no estás involucrado en el caso. Nosotros no podemos ver eso. No podemos ver el movimiento de las cuentas de nadie, ¿no? Entonces, resulta que más bien las criptos son un ecosistema mucho más transparente, digamos.
¿no? Entonces, eso es fundamental. Y el otro tema también es que más bien, repito, al reducir las criptomonedas, estás reduciendo transparencia, concentras el poder económico de alguna manera en manos de entidades centralizadas y contravienes pues todos los principios básicos de un sistema financiero que debería ser abierto y debería ser más libre, ¿no? Entonces, podemos decir en conclusión, digamos, que la prohibición, en el caso de Bolivia, de las criptomonedas es una violación, como digo, a los principios más fundamentales de libertad individual, de libre mercado, de competencia, de propiedad privada, les repito, ¿no? Y de tener la facultad de elegir como ciudadanos a qué mercado quiero ir, al mercado digital o al mercado estándar, ¿no? Entonces, creo que es importante y fundamental que tengamos claro de que no es una cosa sutil lo que está pasando, ¿no? Es la expropiación de patrimonio o la expropiación de libertades para proteger nuestro patrimonio. Entonces, por eso es que los estados altamente autocráticos lo primero que quieren hacer es controlar a la gente y lo primero que buscan es controlar a la propiedad privada, ¿no? Porque la propiedad privada es un elemento que no solo que te ayuda a proteger tu patrimonio, sino que te ayuda a defenderte, ¿no es cierto? O sea, las personas que no tienen propiedad privada son los esclavos, justamente, ¿no? Y ustedes dirán, Jaime, ¿de dónde sacas eso? Pues por supuesto, el que no tiene nada no se puede defender. ¿Mm? Los cubanos son esclavos en sus países, pues no se pueden defender. ¿Y por qué no se pueden defender? Porque no son dueños de nada. Ni siquiera la comida que comen es de ellos, porque se las regala el Estado. Les da un bono para comprar un pollo y una botella de agua al mes, ¿no? Quieren ir a quejarse de sus faltas de libertades a una radio, no pueden, porque la radio es del Estado, ¿no? Entonces, si tú no tienes propiedad privada y otros no tienen propiedad privada, no nos podemos defender. Entonces, por eso los sistemas autocráticos, lo primero que hacen para suprimir las libertades es quitar la propiedad privada, ¿no? Ojo, eso es muy importante. Y recuerden, históricamente, los romanos definían a los esclavos y decían, ¿qué es esclavo? Decían ellos. Esclavo es quien no tiene propiedad, quien no es dueño de nada, ¿no? Entonces, el rato que te limitan el acceso a tu propiedad privada, como que a tus tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Ya no puedes usarlas, o no puedes usar tus dólares, ¿no es cierto? Como antes. O el hecho que no puedes usar PayPal para hacer transacciones libremente, están atentando con la libertad de cada uno de los individuos en Bolivia. Con eso termino y les agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias, estimado Jaime. Hemos visto, amigos, em, hemos sido testigos de una brillante exposición donde se nos ha mostrado datos. Realmente los datos matan muchos relatos. Hemos visto y nos ha comprobado que las tarjetas de crédito bancarias son utilizadas con más frecuencia y en una situación alcista para cometer delitos frente a una situación que va bajando en cuestión de utilizar criptoactivos para medios delictivos. Eso es algo muy interesante porque los fiscales, los administradores de la justicia y los legisladores, quienes están en contra de las criptos, de los criptoactivos, suelen utilizar ese argumento perverso y quieren que el aparato estatal controle y vigile los criptoactivos de una manera radical porque estos estarían destinados al delito, pero el mismo autor o el mismo exponente, Jaime, nos indica que con datos de Chainalysis, que es una página muy buena donde uno puede ingresar y ver realmente cuánto de los criptoactivos está destinado al delito para ver y utilizar eso como un argumento en cualquier momento contra los detractores de los criptoactivos. Hemos visto también la magnitud de las personas que están utilizando en este momento los criptoactivos en Bolivia, cuántas personas, cuánto es el monto que se está manejando, etcétera. Y
obviamente está por atrás una filosofía, que es la filosofía de la libertad. Quien no defiende la propiedad, como nos dice Jaime, quien no defiende la libertad económica, que es el título de su presentación, la libertad económica financiera, la libertad económica digital, bueno, pues está entregando su propiedad, está entregando parte de su vida, vida, libertad y propiedad privada, como diría Locke, y nos ha refrescado su participación con algunos autores muy interesantes, premios Nobel de Economía como Friedrich Hayek, quien ha escrito La desnacionalización del dinero, una importante obra donde Hayek menciona que prácticamente los estados deben dejar el monopolio del dinero y dar libertad de elección a los ciudadanos, ¿no? Que las monedas compitan por la elección y preferencia de los ciudadanos, que es algo muy importante, ¿no? Mencionó a Milton Friedman en cuanto a la inflación y etcétera. Muchas gracias, estimado Jaime. Si tú me permitas, voy a pasar a leer algunas preguntas que han mencionado algunas personas en el chat. Samuel Gallardo dice, Jaime, muy buena explicación. ¿Cuál sería el uso favorable de stablecoins u otras criptomonedas en nuestro país para aliviar la devaluación inevitable de la moneda fiat local? Bien, muchas gracias por la pregunta. Es más, esa pregunta me lleva a decir que este es el momento preciso justamente para tener acceso a los stablecoins, ¿no? A ver, la gente en este momento está buscando dólares para proteger su patrimonio. Primera cosa. El hecho de que hay una demanda alta por dólares ha hecho que tengamos una devaluación de nuestra moneda. El precio del dólar, por eso es más alto que el que teníamos antes. Se ha devaluado nuestra moneda porque la gente está deshaciéndose del boliviano buscando dólares. Entonces, un gobierno inteligente que no tiene dólares, más bien debería habilitar estos otros mecanismos para que la gente proteja su patrimonio y no se lleven los pocos dólares que hay en los bancos. O para hacer transacciones, un importador, ¿cierto? Más bien debería tener el apoyo del gobierno para convertir sus bolivianos en USDT y poder mandar dinero afuera para importar y no poner demanda al dólar físico. Entonces, es más bien ahora, ¿no? La ocasión donde se podría utilizar más bien las criptos para quitar presión sobre la divisa extranjera, especialmente en el dólar, porque ya tendrías lo que hablaba hace un momento, competencia de monedas. Tendrías varias monedas para que puedan competir y toda la presión no se vaya solo contra el dólar americano. Pero pues ese elemento, ¿no es cierto?, tan importante, ni siquiera se pasa por la cabeza del gobierno, ¿no? Ni siquiera se pasa por la cabeza del gobierno. Muchas gracias, Jaime. Hay otra pregunta que nos indica Andy. Gracias por la explicación. ¿La regulación limita el uso de la tecnología blockchain? Y en el caso de que alguien sufra algún tipo de fraude con criptoactivos, ¿hay forma de recuperar el dinero? A ver, no te dice la regulación que no puedes usar el blockchain como tal, porque no se está regulando desde el punto de vista financiero el uso de blockchain como tal, sino es la utilización de las criptos y su vinculación con el sistema de intermediación financiera tradicional. Entonces, en teoría, el blockchain tú lo puedes usar siempre y cuando no lo vincules al sistema de intermediación tradicional. Pero el hecho de que no lo prohíban no significa más bien que no lo promuevan, ¿no es cierto? Más bien se debería estar promoviendo la tecnología de blockchain porque va muchísimo más allá, como hemos podido ver en la explicación, que solamente el uso de las criptos. Ahora, en caso que alguien sufra un fraude con criptoactivos, ¿hay forma de recuperar el dinero? Creo que la respuesta puede venir que sí, que no y depende, ¿no es cierto? Es prácticamente como cuando también
tú usando bolivianos, usando dólares, puede ser sujeto de una estafa y va a depender las condiciones de cómo se ha hecho. Sin embargo, lo que sí es una diferencia bien grande en el caso de blockchain es que si alguien te roba tus criptos o te roba tu cuenta, digamos, se puede ver el movimiento, por qué cuenta se ha ido y es más fácil de seguir por dónde ha ido todo eso, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí hay una diferencia muy grande, como a diferencia de cuando sacas la plata del banco y alguien te roba, ya no hay manera de hacer seguimiento a dónde se han ido esos billetes. Entonces, hemos visto ahí los wallets del FBI, por ejemplo, ¿no? Son millones de ciudadanos que han sido hackeados o se les ha robado sus criptos, pero se las tiene identificadas y se las tiene guardadas en en algún lugar. Ahora, por supuesto, seamos claros, no hay sistemas perfectos. Los sistemas, mientras más perfectos tratan de hacer, los hackers también y los criminales se vuelven también perfeccionan más sus fechorías también. Entonces, sin embargo, teniendo, digamos, una forma de regulación mucho más amistosa o más amigable o que más bien que coadyuve a la vinculación entre los dos ecosistemas que les hablo, puede hacer que todo esto pueda ser más seguro, digamos. Muchas gracias, Jaime. Voy a ir seleccionando algunas preguntas con respecto a lo que tú nos has hablado en esta noche. Hay una pregunta de Iván Ramírez que nos escribe desde Brasil, dice él. ¿Cómo se podría educar para la adopción en masa del uso de criptos en Bolivia? Hipotéticamente se levantaran las restricciones. ¿Cómo podríamos educar a esas masas allá afuera que quieren conocer sobre los criptoactivos? ¿Qué nos podrías decir, Jaime, tal vez por eso? A ver, yo creo que en general, tiene que haber una política muy importante, ¿no? Tiene que ser una política de Estado, yo creo, el ayudar, coadyuvar, o más que ayudar y coadyuvar, porque mientras menos está el Estado mejor, pero facilitar que la educación financiera sea masiva, a todo nivel, a todo nivel, ¿no? A mí me asombra, ¿no? Yo mismo soy profesor en universidades y cuando tú ves lo que se enseña en las universidades y tienes los cursos tradicionales, pero no tienes clases de derivados, de opciones, de trading en los mercados, no tienes eso, no te enseñan cómo puedes invertir en una empresa en alguna parte del mundo. No, no te enseñan eso. No te enseñan que el ahorro es importante. Entonces, en general, hay una falta de educación financiera muy grande. Esa ignorancia, esa falta de conocimiento hace que nosotros como bolivianos no tengamos acceso a muchísimas cosas en el mundo. O sea, ahorita estamos hablando de criptos, pero en realidad hace 50 años atrás los ciudadanos bolivianos podrían haber invertido también en acciones de Microsoft, de Apple, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos. Y hoy en día puedes invertir ahí también, pero la gente no sabe sobre esas cosas porque se ha hecho una gran maldad, yo creo, en el sistema educativo de Bolivia y de cualquier parte del mundo, donde no está en la currícula el enseñar temas financieros. Ahora, todo depende, ¿no es cierto?, también de las ventajas que se tiene. El momento, a ver, fíjense, hay 258,000 bolivianos en este momento que tienen cuentas criptos. La necesidad y el interés de proteger su patrimonio y resolver un problema grave que es el no tener dólares, ha hecho que ellos aprendan solos sobre eso. Entonces, el rato que se habilita y se facilita las transacciones, sea por PayPal o cualquier pasarela de pago, o el rato que se aprueba, ¿no es cierto? Y se dice que no es problema que puedas utilizar las criptos, automáticamente el mercado es tan inteligente que yo les apuesto que en línea van a aparecer escuelas de criptos, escuelas de cómo transar un Bitcoin, escuelas de cómo usar el blockchain. Es más, si hoy en día siendo prohibido, hasta encontramos, ¿no es cierto?, videos en TikTok y en las redes sociales de gente explicando cómo se hace
todo esto. Creo que la educación va a nacer automáticamente y por las mismas fuerzas del mercado y el interés individual y el deseo de libertad y protección patrimonial de cada individuo, va a generar automáticamente un ecosistema educativo sin necesidad de ir a pedirle al gobierno que nos ponga una universidad para eso. Muy bien, Jaime. Un poquito tal vez comentando lo que tú mencionas, como tú dices, tal vez espontáneamente, como diría Hayek, ¿no? Un orden espontáneo, surjan personas que quieran educar, pero en el caso de El Salvador, que es muy interesante, por ejemplo, el gobierno desde una política gubernamental, ¿no? Como forma de política del Estado, que no menciono que podría ser utilizado, pero sería un interesante ejemplo porque estamos hablando de un país pobre. eh, Existe la voluntad política de que en las escuelas ya empiecen a educar lo que es el manejo y la utilización y la adopción de Bitcoin con un programa que se llama Mi Primer Bitcoin, ¿no? Y los universitarios están ingresando a diplomados Bitcoin, que es algo muy interesante que obviamente es promocionado por el Estado, pero son entidades privadas, fundaciones, ONGs, quienes hacen esos cursos, tanto con personas salvadoreñas como con personas de otros países, que es algo muy interesante, ¿no? Para una adopción masiva. Bueno, hay otras preguntas que yo he querido, hay una pregunta, Jaime, que yo quisiera, estas dos preguntas ponerlas en una sola para que tú puedas responderlas. Alejandro Chirinos y Javier Ramírez nos dicen, primero Alejandro, hola Jaime, espectacular la presentación, un saludo aquí, Alejandro Chirinos. Mi consulta es la siguiente. ¿Cuál crees que es el mayor problema de los estados y en especial el boliviano, yo diría, para que no admitan de forma totalmente ilegalmente las criptomonedas? Y con eso quisiera acompañar la siguiente pregunta también. ¿Cuál sería la participación de las entidades financieras en todo esto? Diría Javier Ramírez. Entonces, ¿cuál crees que sea el problema del Estado boliviano para no admitir totalmente a las criptos, los criptoactivos? ¿Y cuál es la participación de las entidades financieras en este asunto? Bueno, excelentes preguntas y voy a ser bien crudo y bien realista. En Bolivia las criptos están prohibidas por un tema de ignorancia plena y absoluta. Esa es la única razón. No hay otra razón. A mí me encantaría que cualquiera de nosotros se siente en un debate de media hora para escuchar las explicaciones oficiales del gobierno. Se las he puesto ahí en la pantalla. Son 5 explicaciones que no tienen ningún sentido. Esas son las razones oficiales, ¿no? Esas son las razones oficiales. No tiene ningún sentido, ¿no? Que como les decía, ¿no? El tema de volatilidad, el tema es que hay muchas estafas, que las transacciones son irreversibles, que no lo puedes volver efectivo. O sea, ¿cómo puedes tener ese tipo de razones? ¿Mm? Si usas esas razones, pues puedes prohibir absolutamente todo entonces, ¿no? Es más, los yuanes, ¿no? Son volátiles, tampoco los puedes volver efectivos billetes por si acaso, ¿no? Y ya se dan muchas estafas en yuanes. Entonces, si vamos bajo esas 5 características, prohibamos todo, ¿no? Prohibamos todo. Pero lo esencial en todo esto es que el gobierno no tiene que asumir ese rol de papá Estado, yo te estoy cuidando. Más bien hay que decirle, querido Estado, no te metas en esto, no necesito que me cuides, ¿no? Siempre pon las reglas y nosotros vamos a poder vincularnos entre los dos ecosistemas bajo ciertas reglas que sí pueden ser necesarias, pero no me vengas a cuidar de tal manera de prohibírmelo absolutamente. Ignorancia plena y absoluta. Pregunten también por qué en Bolivia no se hacen derivados. La primera pregunta que te van a hacer ellos es, ¿qué diablos es un derivado? Para poder responder. Hay ignorancia total y absoluta. Pregunten al gobierno, ¿por qué no hay biotecnología en Bolivia? ¿No? Pero sin embargo, sacamos leyes especiales para hacer litio que realmente no sabemos. Nos tiramos $1.000 millones tratando de hacer carbonato de litio. Algo que realmente no sabemos absolutamente nada.
¿no es cierto? ¿No? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Es ignorancia plena y absoluta. El sistema financiero, yo también ahí quiero tener una respuesta bien contundente. Yo creo que el sistema financiero boliviano, si no empuja a tener acceso a blockchain como tecnología financiera para hacer la intermediación financiera en el país y no se preparan para eso, ojo, cuidado, se queden fuera del sistema. ¿No es cierto? O sea, allá en el Brasil tienes banco, Nubank es un banco totalmente electrónico, ¿no? Es un banco que usa tecnología blockchain y se ha podido armar como tal, no existe físicamente. Entonces, yo creo que las instituciones financieras, por el hecho de que hay estas prohibiciones, no solo las instituciones financieras, sino todo el país, las industrias, los bolivianos como inversionistas, absolutamente todos estamos condenados una vez más a estar en el subdesarrollo porque se nos está impidiendo una nueva tecnología. Entonces, les repito, es igual que esto hubiera sido la invención de la electricidad y se dice a todos que no pueden usar electricidad, pero todos nuestros vecinos usan. ¿Qué va a suceder? Que en 2 o 3 años nuestros vecinos van a tener tecnología y mucho más avanzada que nosotros y van a ser más eficientes que nosotros. El gran subdesarrollo que tiene Bolivia en gran parte y por muchas razones, obviamente pero una de las grandes razones es porque justamente Bolivia ha visto siempre con mucho recelo y con mucha desconfianza el desarrollo de las tecnologías en otros países. No se olviden, y les cuento como anécdota, y bueno, capaz ustedes eran demasiado jóvenes, pero antes solo había televisión local, ¿no es cierto? Y nacional, es decir, boliviana, nada más. Y después aparece la televisión por cable, como CNN. Y ahí aparecía publicidad sobre bancos fuera de Bolivia. Y ya el gobierno tenía ahí problemas porque se estaba haciendo publicidad dentro del país de un banco que no estaba constituido en Bolivia. ¿Y qué es lo que buscaban hacer en las autoridades en ese momento? Prohibir la publicidad de CNN, ¿no es cierto? Y había todo un debate sobre eso. Hoy en día entras a CNN y ves Banco Itaú y no sé qué. ¿Por qué? Porque ya al final el gobierno no ha podido hacer nada, ¿no? O las empresas de cable que no querían que haya Netflix en su momento, ¿no es cierto? Entonces, la regulación más bien tiene que abrir los mercados, generar competencia y gran daño que se le va a hacer a los bancos si por la normativa no se los deja desarrollar en sistemas de pasarelas de pago y en sistemas de blockchain para las finanzas. Porque hoy en día, a ver, hoy en día, y con esto termino, he tenido la posibilidad de conocer, por ejemplo, el banco de inversión JP Morgan ha creado su propio token que se llama el JPM, que es de $1.000 millones. Y solo lo usa con sus clientes, ¿no? Y está como prueba. El hacer un crédito con ese banco de $1.000 millones puede tomar, por decir, 7, 8 horas, lo cual es bastante rápido, ¿no? Pero en el mundo de las finanzas eso es muchísimo tiempo. Entonces, ellos haber creado su token, pueden hacer préstamos ahora en apenas 7 minutos. O sea, un banco dice, quiero 1.000 millones, usan token, usan blockchain y producen el contrato, un contrato inteligente, y pueden hacer la transacción en 7 minutos. Es más, JP Morgan se está volviendo el primer banco en el mundo en hacer préstamos por minuto. ¿Mm? Un banco puede decir, quiero $2.000 millones por 20 minutos y hacen la transacción, gracias al blockchain. Si fuera el blockchain, es imposible hacer eso. Entonces, fíjense cómo los bancos en el mundo ya están usando más bien y viendo con buenos ojos esta tecnología y obviamente va a hacer que se alejen muy rápidamente de la tecnología y de los servicios que pueden dar los bancos bolivianos, por supuesto. ¿No? Cuidado, Bolivia se quede fuera del loop, como se dice, por el hecho de que la normativa le impide desarrollar su tecnología blockchain. Muchas gracias, Jaime. Hay dos preguntas más que vamos a realizar por el tiempo. Esta que es una pregunta que yo considero que tenemos que tratarla tal vez en este momento. Valeria Vázquez nos dice, una consulta.
yo vendí USDT, que es Tether, ¿no? Por Binance, como el ejemplo que puso. El cambio me llegó en bolivianos al Banco Unión y ahora está congelada mi cuenta. Me mandaron un formulario para el procedimiento de liberación. Mi persona genera dinero en dólares por una billetera virtual. ¿Qué banco se podría usar para estas transferencias de cambio de USDT a bolivianos? ¿Y qué podría usar con mi cuenta? ¿Qué podría pasar con mi cuenta del Banco Unión? Yo creo que ya está viendo más de estos casos que genera miedo en todo sentido. Hay personas que generan el dólar por billeteras virtuales, pero no te pueden llegar a tu cuenta. Eso es algo muy común, estimado Jaime. Nosotros como comunidad Bitcoin Bolivia y como abogados recibimos denuncias de este tipo porque la gente tal vez como Valeria Vázquez y mucha gente desconocen una resolución de directorio que es el 144 quebrado 2020, resolución de directorio del Banco Central, donde tú, como mencionaste y lo presentaste, prohíbe al sistema financiero boliviano a las cuestiones del sistema electrónico de pagos boliviano que se puede utilizar para transferencias de compra-venta de criptoactivos. Entonces nosotros, estimada Valeria Vázquez, cuando realizamos transferencias, no tendríamos que usar en la glosa compra-venta de criptoactivos, compra-venta de bitcoins o de USDT o de Tether, porque eso hace prender las alarmas de las banderas rojas en las entidades financieras porque ellas están prohibidas de utilizar sus sistemas electrónicos de pago para compra-venta de criptoactivos y empieza ahí, estimado Jaime, una situación de persecución. ¿Por qué? Porque la entidad financiera advierte a la UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera, y por ende también a la Fiscalía, de que habría un posible delito de legitimación de ganancias ilícitas. Es decir, una persona común como tú o yo que haya realizado una transferencia y que por mala suerte haya puesto en la glosa compra-venta de criptoactivos, ya empieza para él un calvario porque tiene que llenar formularios donde tiene que justificar sus ingresos y sus egresos. Y obviamente estamos viviendo en un país donde el 70-80% es informales y es difícil a veces justificar eso y evidentemente ya empieza una situación de amenaza y extorsión de la policía de que va a iniciarse un proceso penal, etcétera. Entonces, es algo muy recurrente, estimado Jaime. ¿Qué podrías decirnos sobre eso? Bueno, creo que tú lo has explicado muy bien, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema y cuáles son las consecuencias? Pero otra vez, todo eso es porque ese vínculo entre estos dos ecosistemas, el tradicional y el cripto y el blockchain, no se han establecido, ¿no? No se tiene la regulación para eso. Y evidentemente algo que es totalmente aceptable y legal en y legal en cualquier parte del mundo, en Bolivia se vuelve totalmente ilegal, es por la propia regulación boliviana. Y claro, la gran pregunta ahí, Luis, es, a pesar de que ese cripto, digamos, o ese USDT es una transacción no autorizada, eh, pero la gran pregunta, y realmente yo te hago a ti como abogado, es, pero ese USDT, ¿para qué pasa con eso? ¿Ah? ¿De quién es? ¿No? ¿A Lo que quién le pasa es pertenece? lo Le siguiente, pertenece a esa señora, según el blockchain, ¿no? ¿No? Y claro, no puede sí. agarrar el gobierno y decomisarlo como si fuese droga y quemarlo. No puede, ¿no? Y tampoco va a agarrar y se lo va a meter ahora a su propia billetera del gobierno. Entonces, No, ese lo que pasa es lo USDT es un siguiente, estimado activo Jaime. patrimonial que ha quedado en el blockchain y es de la señora y cualquier rato ella lo tiene que recuperar. No, ¿Cómo lo lo que ves? pasa es lo siguiente, estimado Jaime, es que cuando uno, digamos, realiza una transferencia de USDT, obviamente pasa ese USDT a una wallet o en una cuenta de Binance, algo que el Estado no puede ingresar y no puede Sí. embargar. Lo que el Estado está embargando son las transferencias que están utilizándose en las cuentas bancarias. Entonces ellos están embargando, están congelando cuentas de dólares y de bolivianos, dólares norteamericanos y de bolivianos, moneda nacional. Eso es lo que están embargando y congelando.
y lamentablemente uno tiene que demostrar con formularios de que sus ingresos no son por legitimación de ganancias ilícitas. Ahí se rompe el principio de presunción de la inocencia, porque ya uno lo tratan como si uno tuviera que demostrar algo, cuando el principio de presunción de inocencia dice: el que te acusa tiene que demostrarlo, tiene que demostrarte más bien a ti, y tú en Bolivia se invierte ese principio y te congelan tus cuentas como si fueras un delincuente, como si fueras un delincuente. Y eso está sucediendo por 100, por $200, por $500 que tú recibes en tu cuenta por haber hecho una transferencia, la otra persona tranquila en su wallet, en su cuenta de Binance, pero tú te ves perjudicado en tu cuenta bancaria porque el sistema financiero bancario está pues asociado ya a la UIF y al Banco Central de Bolivia por esa resolución de directorio que evidentemente tenemos que abrogarla, tenemos que eliminarla porque está activando un aparato coercitivo, una maquinaria coercitiva de miedo, como nos dice la amiga, porque ¿cuánto ya se podría transferir con los, por ejemplo, los estudiantes de brasileros utilizan mucho esas pasarelas porque les mandan ellos dinero y luego no saben qué hacer con USDT y a nivel local buscan compradores para monetizar, como llamamos nosotros, monetizar eso, pero lamentablemente ellos te ponen: estoy pagando Tether, estoy pagando Bitcoin, y ahí se prenden Bien. las alarmas. Se prenden las alarmas, estimado Jaime. Ese es el problema, ¿no? Y yo, más bien a las personas que están escuchando y que no conocen eso, les diría que tengan cuidado con esa forma. Preferible es hacer transferencias personales. Y si van a utilizar medios del sistema de pago electrónico, del sistema financiero, no pongan en la glosa por ningún motivo transferencia por criptoactivos, pago de Bitcoin, pago de Tether, pago de USDT, porque inmediatamente les va a llegar una notificación y posiblemente un embargo y un congelamiento de cuentas que va a significar para ustedes gasto de tiempo y gasto de dinero. No, no, y qué pena, yo digo, Luis, la verdad que tengas que al final de cuentas poner en la glosa algo que no es real y no es falso, simplemente para hacer algo que es normal en cualquier parte del mundo, ¿no? Qué pena que hay que llegar a ese nivel. Y eso es lo que pasa. A ver, por ejemplo, los librecambistas, ¿no es cierto? Como los meten a la cárcel con una actividad que es de libre mercado, tienen que disfrazarse de algo, ¿no es cierto? Y esconderse y si los encuentran con los dólares, tienen que inventarse alguna cosa simplemente para huir de las autoridades. Entonces, el hecho que justamente eso no esté regulado te lleva a este tipo de acciones de no representar la verdad en la transacción, de tener que esconderte, de tener que hacer cosas de manera insegura y todo eso simplemente por el hecho de que eso está prohibido, ¿no? Entonces, es un tema ético bien complejo, por supuesto, pero estamos forzados a ir en ese camino. Es igual que hoy en día, fíjense, en Bolivia está prohibido comprar y vender dólares fuera del tipo de cambio oficial. Está prohibido. Entonces, todos los que lo están haciendo 840, 850, están cometiendo un acto ilegal. Tiene cárcel, son delitos. ¿Ah? Entonces, imagínense, pero todo el mundo lo hace. Y todo el mundo está forzado a hacerlo porque hay leyes buenas y hay leyes malas. ¿Mm? El hecho que la ley sea ley por sí misma, ¿no es cierto? No es suficiente. Y ahí es donde la sociedad civil tiene que poder anteponerse ante el Estado, ante la coacción del Estado, y hacer notar que eso no está bien. Es igual que la ley contra la legitimación de las ganancias ilícitas y lucha contra el terrorismo, que ahora lo quieren reactivar. Ahí te dice cosas como que el ministro de Economía y Finanzas puede ordenar el allanamiento y el congelamiento de tus cuentas sin orden judicial. Ah, es que es ley. No, no, pero hay leyes buenas y hay leyes malas. O ese decreto 5143 que puede poner en riesgo la confidencialidad de la propiedad de los bienes inmuebles y muchas cosas más. Esa es una norma mala, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. No estamos
nosotros como sociedad civil y dentro de un ámbito democrático y a través de la asamblea y los asambleístas y una diputada como Mariela Valdivieso, tenemos que poder protestar y legalmente se pueden quitar las leyes que no son buenas también. Por lo menos la Constitución lo dice. La otra cosa es que no los dejen hacer. Muchas gracias, estimado Jaime. Esta sería la última pregunta, debido pues que estamos abusando tu tiempo. No, por favor, Mira, con gusto. sí, nos dice Wilson Bellis, y esta es una pregunta que me parece muy interesante que podamos tratarlo también. Dice Wilson Bellis, desde su punto de vista, Jaime, ¿cuáles son los mecanismos que se necesitarían para regular una posible emisión de stablecoins en Bolivia y cuál sería el rol del Banco Central de Bolivia respecto a la propiedad privada para proteger su patrimonio, entendiendo la coyuntura política socialista que se esfuerza en expropiar el patrimonio privado formal mediante impuestos y restricciones? ¿CBDCs es una opción para Bolivia? Esto me parece muy importante, Jaime, porque como sabes, a nivel mundial, los estados se han dado cuenta del éxito de Bitcoin y de las otras criptomonedas de origen privado, y ellos pues no quieren quedar atrás y están emitiendo o están estudiando la forma de emitir las CBDCs, que son las Central Bank Digital Currencies, que son las monedas digitales de los bancos centrales. Y tenemos a China y a Europa, la Unión Europea, como los dos estados, o los dos lugares donde más se está adelantando, se está experimentando cómo implementar. Y evidentemente tú sabes que si los bancos chinos vienen a Bolivia, no van a traer yuanes físicos, van a traer CBDCs, que son yuanes digitales. Entonces, de alguna manera ya tenemos que empezar a hablar sobre CBDCs, tenemos que empezar a debatir. Y este amigo nos dice, Wilson Bellis, ¿cuál sería la opción? ¿Sería esta una buena opción para Bolivia, las CBDCs? Pensando que estas CBDC son centralizadas y Bitcoin es descentralizado, estimado Jaime. ¿Tú qué opinas sobre esto? Wow. Miren, de entrada, las CBDC son tóxicas. Creo que, a ver, estamos hablando aquí del tema de las libertades y las libertades en el mundo digital. La CBDC es tóxica y es justamente un elemento muy fuerte y muy grande contra la libertad económica. Y les digo por qué. Evidentemente, los bancos centrales del mundo, es más, ya ha habido reuniones, los bancos centrales del G7 el año pasado han empezado rondas de reuniones para generar su propia moneda digital y tratar de imponerla. Y todo apunta, lamentablemente, a que se está avanzando muy rápido con eso. Y estamos viendo dos cosas en el mundo digital, que los bancos centrales, justamente por tener el monopolio, ¿no es cierto?, de la moneda, que lo han tenido desde siglos pasados, eh, y por cuidar ese monopolio, puede ser que están empezando a destruir, ¿no es cierto?, las otras criptos. Han visto con el gobierno de Biden, por ejemplo, hay un ataque feroz, mortal este año, especialmente a Ripple y otras monedas, ¿no? Y la SEC y la Comisión de Commodities de los Estados Unidos están atacando a varios de las criptos también y es porque parece que quieren mantener la hegemonía del Banco Central y el dominio sobre la moneda. Primer tema. El peligro con la CBDC, el segundo tema, es que al ser centralizado, como dice el que pregunta, y al ser traceable, al saber dónde va ese dinero, resulta, resulta, imagínense en el caso de Bolivia, que el Banco Central o el gobierno boliviano sepa cuánto tienes tú en tu billetera y no solo eso, cuánto gastaste y a quién le pagaste y dónde fue a parar y cuánto tiempo tuviste en tu cuenta. O sea, y es una cantidad de información donde la privacidad ya no existe, ¿no? Es más, en Europa, yo sé, en varios países, incluyendo en Alemania, el avance de la CBDC es tan grande que los alemanes están empezando a tratar de irse al efectivo de nuevo y tratar de no usar digitalmente el dinero porque el gobierno está empezando a tener mucha información.
Ahora, por supuesto, no existe gobierno tan bueno como que le podemos confiar esa información, ¿no? Eso ya es terrible. A ver, en Bolivia estamos de cabeza porque derechos reales va a saber dónde tienes tu casa, o sea, el gobierno va a saber dónde está tu casa. Imagínate que sepa cómo gastas tu dinero, ¿no? Y cómo te pagaron y cuándo te pagaron. No solo que se vuelve un gran mecanismo para impuestos, es más, te pueden deducir los impuestos, el CBDC, es más, ya ni siquiera vas a tener que hacer tu formulario 410, no sé qué, te van a deducir automáticamente, sino que el otro riesgo que tienes en manos de gobiernos autocráticos que no respetan la libertad de los individuos es que el CBDC se puede utilizar como un mecanismo para hacer llegar plata a los sectores que me apoyan como gobierno, ¿no es cierto? Y volver lenta las transacciones y castigar a los sectores que no me apoyen. Y no solo a los sectores, a las personas que no te apoyen. Se vuelve un arma poderosa políticamente para usar en contra de la sociedad. Ahora, obviamente, si se usaría bien, podría tener también grandes ventajas. Por ejemplo, en la China, les comento, que ya se usa el yuan digital. Es más, el yuan que se utiliza fuera de la China se llama el yuan offshore, ¿no? Que es digital. Entonces aquí en Bolivia, cuando reciben yuanes y qué sé yo, y te abonan yuanes, no sé cómo lo hacen, porque en realidad es digital, no existe en billete el yuan fuera de la China, ¿cierto? Y por eso hay dos tipos de yuanes. Y el CBDC, lo que está usando el yuan digital, el gobierno chino, por ejemplo, ¿qué es lo que han hecho ellos? Todas las licitaciones internas sobre trabajos de infraestructura o de varios billones de yuanes, los adjudican y lo pagan justamente en el CBDC. ¿Para qué? Para que el contratista use el CBDC y con eso paga los trabajadores, compra los insumos, compra dólares, vende, qué sé yo, todo lo que necesita, toda la plata del Estado la gasta digitalmente. Y con eso la corrupción ha ido a cero, obviamente, ¿no? No puedes pagar una coima con el CBDC y si lo haces, el sistema automáticamente sabe que es una coima y te aparecen en la puerta ya para meterte en la cárcel, ¿no es cierto? Entonces es un mecanismo de control tan estricto, ¿no es cierto?, que ha logrado eliminar en las licitaciones China en gran parte la corrupción. Pero imagínense ese sistema utilizando con los pobres mortales como nosotros, ¿no es cierto? Que te hagan seguimiento, sepan dónde va tu plata, te pueden además congelar y emitir dinero para ellos va a ser mucho más fácil, ¿no? Porque estos CBDCs ninguno tiene, hasta donde he visto, límite en la emisión. Sigue siendo un banco central digital y me imagino que hasta más fácil y más rápido van a poder emitir. Entonces, veo CBDC realmente como algo tremendamente peligroso. Sí, muy bien, estimado Jaime. Y te comento, un poco complementando lo que nos dices, que pues la CBDC ha sido implementado, por ejemplo, de alguna manera en Venezuela mediante el Petro y ha sido un completo Correcto. fracaso. En Nigeria se ha intentado implementar la CBDC y Naira y también ha sido un completo fracaso. Hace poco en las elecciones, durante los debates de las elecciones argentinas, el candidato Massa ofreció como una medida populista una CBDC de que vamos a modernizar el Estado, digitalizarnos, y sale la réplica de eh, Milei y dice, yo no voy a utilizar CBDC porque será una forma de meterme a tus bolsillos y yo más bien apoyaría las otras formas de criptoactivos. Entonces eso nos lleva a pensar que la situación de las CBDCs no es algo muy lejano que esté en la China o que se esté debatiendo en la Unión Europea, sino que aquí mismo en nuestra región tenemos esas experiencias con Venezuela y Argentina, ¿no? Sí, de Bueno, acuerdo. estimado Jaime, no sé si quieres terminar con algunas palabras. Sí, Quisiera concederte unos minutos para que puedas darnos tu último mensaje a nosotros. sí. Y en realidad más que mensaje como tal, quisiera contarles de algo muy real
en la regulación a nivel internacional que sucedió y se ha escrito mucho sobre esto. ¿Mm? A ver, la regulación, por eso digo, hay regulación buena y regulación mala. Obviamente lo que hay que buscar en la regulación, y repito, solo para vincular estos dos mundos, tiene que ser una regulación buena. Una regulación que se llamaría regulación bandera verde. Y les voy a explicar por qué. Y ha sucedido un evento muy interesante regulatorio, muy complejo, que muchos no saben y debemos todos aprender de esto. Pues resulta que cuando se inventó el automóvil, allá por 1860, 70 en los Estados Unidos, resulta que el automóvil se lo vio primero como un artefacto peligroso, complejo. Obviamente te podía arrollar a alguien, ¿no es cierto? Y entonces en Estados Unidos estaban preocupados por eso y los ingleses primero prohíben la importación de los automóviles a Inglaterra, los automóviles americanos, porque eran tremendamente peligrosos. Y sale regulación de dos tipos. En Estados Unidos sale una regulación diciendo hay que manejar por la derecha, hay que tener límite de velocidad y hay que poner semáforos, por decirte. Esa es una regulación buena. ¿Ok? Mientras que en Inglaterra, ellos dicen que el automóvil, si va a ir por Londres o por cualquier ciudad, primero tiene que tener 3 choferes o 3 personas que manejen el automóvil. Uno es el que maneja, el copiloto que le avise, oye, derecha, izquierda, cuidado el perro, se está cruzando el gato, cuidado el caballo, o sea, un copiloto. Y más o menos unas 50 yardas delante del automóvil tenía que ir el tercero con una bandera roja gritando que se está aproximando un automóvil para que la gente empiece a separarse. Esa se llamó, y búsquenla, Google, pueden googlear, se llama la regulación bandera roja. ¿Mm? Y obviamente eso hizo que el automóvil en Inglaterra, ¿no? Primero, que sea carísimo tener un automóvil. Segundo, que el automóvil no se desarrolle tan rápido como en Estados Unidos. Y es por eso que la industria del automóvil en Inglaterra estuvo atrasada casi 100 años con los Estados Unidos, porque la regulación fue mala y hizo que tener un automóvil sea más bien un dolor de cabeza en Inglaterra. Entonces, fíjense, Estados Unidos puso lo que llamaría yo una regulación bandera verde y los ingleses, como la llamaron ellos, su regulación bandera roja, que hizo que se queden un siglo atrasados en la tecnología del automóvil. Entonces, a mí lo que me da pena es que Bolivia es un país de puro regulación bandera roja. ¿Mm? Algo que funciona muy bien en cualquier parte del mundo, lo complejizan tanto, ¿no? Que de manera similar, digamos, es como que para que compres un Bitcoin, vas a necesitar 3 choferes, uno con la bandera, el otro que vaya por adelante, el otro que diga izquierda, el otro que diga derecha, cuando en el mundo eso lo puedes manejar tú solo. Yo creo que el gran mensaje que quisiera dejarles es detectemos siempre las regulaciones bandera roja y peleemos para que en este país sea regulación bandera verde y la justa y necesaria. Mientras menos regulación, mejor. Gracias. Muchas gracias, Jaime. No quiero despedirme de todos los amigos que están presentes sin agradecerles su tiempo, agradecer el tiempo de Jaime por habernos brindado esa muy buena explicación. Y bueno, pues hablando de las banderas rojas y banderas verdes sobre la regulación, hoy en día en Bolivia se están presentando diferentes regulaciones, diferentes proyectos de ley. Hay un proyecto de ley del MAS y hay un proyecto de ley de la diputada Mariela Valdivieso. Ahí podríamos ver una bandera roja y una bandera verde. Yo quiero terminar agradeciendo a Carlos Rodrigo por la plataforma que nos ha brindado para
acercarnos, y sobre todo a la diputada Mariela Valdivieso, quien nos ha reunido en esta sala y quien quisiera que ella cierre con sus palabras y que siga adelante con su marco regulatorio de bandera verde desde mi punto de vista. Mariela, por favor, muchas gracias por habernos invitado. ¿Cuáles son tus palabras para cerrar y despedirnos de toda la amable audiencia? Bueno, muy buenas noches. Quedo muy agradecida con Jaime Dung. Para mí es un orgullo que un boliviano de la talla de Jaime Dung maneje estos términos con total propiedad. Escucharlo, la verdad es que me da esperanzas porque sentimos que no estamos solos, que existen bolivianos librepensantes, que existen bolivianos con propuestas. Y creo que este tipo de ambientes, de reuniones, aunque sean virtuales, nos fortalece como comunidad. Personalmente, saben que no voy a bajar nunca los brazos, voy a trabajar hasta el final y contar con el apoyo de cada uno que es parte de esta gran comunidad de blockchain, de criptoactivos, de PayPal y todas estas gestiones que estamos trabajando, pues es para pensar qué vamos a hacer a futuro más que todo, porque sabemos de que las trabas nos pone el gobierno y nosotros tenemos que ser quienes luchen y logremos que Bolivia tenga las mismas oportunidades que otros países. Y bueno, simplemente gracias a todos, a Luis, a Carlos, a Jaime sobre todo por esa participación, a todos los que hacen parte de esto y que no sea la primera ni la única vez que nos reunamos, veamos de continuar tocando estos temas tan importantes y sobre todo ya viendo de agendar propuestas para las elecciones de 2025. Jaime, yo quisiera saber si es que tú estás en algún tipo de partido político, alianza política, porque yo creo que gente como tú merecemos los bolivianos que estén liderando en este tipo de parte pública, ¿no? A mí me encantaría saber eso, Jaime, porque creo que cuentas con el apoyo de muchos, a partir de hoy, muchos de la comunidad blockchain criptoactivos. Simplemente eso para cerrar y un abrazo a todos. Gracias, Mariela. No, no formo parte de ninguna agrupación política, pero yo creo que el conocimiento y el humilde conocimiento que uno puede tener tiene que ser absolutamente de todos. Entonces, lo importante es que todos accedan a todo y lo fundamental es que alguien lo aproveche. Lo que pasa es que hay algunos que lo ven más interesante que otros y hay otros que son más inteligentes que otros también. Me imagino que en el ámbito político hay quienes creen que todo lo que hemos hablado es una locura y hay otros que también creen que es una gran oportunidad. Yo creo que esta es una gran oportunidad para el país. Estimado Jaime, antes de que te vayas y que nos vayamos, por favor, si nos puedes decir en qué redes te pueden seguir para los amigos, por favor. Muchas gracias. Sí, estoy en Twitter. Búsquenme ahí como Jaime Dunn. Estoy también en LinkedIn y también en TikTok. Como Jaime Dunn me pueden buscar. Va a ser un honor tenerlos ahí y yo poder seguirlos a ustedes también. Muchas gracias, amigos. Sigan también a la diputada Mariela Valdivieso en sus cuentas de TikTok y Facebook y Instagram, y también sigan a la comunidad Bitcoin Bolivia. Muchas gracias. Ha sido todo por ahora. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Chao. Gracias, buenas noches.